Dios le bendiga, bienvenidos sean todos ustedes en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. No hay otra manera en la que le podemos dar la bienvenida. En verdad, todos son pues más que recibidos aquí, siempre y cuando estemos todos bajo la bendición de Dios y su protección y bajo su legado, ¿ve? Porque si algo me queda y nunca se va de mí, es que ninguno puede llamar a Jesús Señor sin tener el Espíritu Santo, ¿sí? Nadie puede decir quién es Él realmente a menos que tenga el Espíritu de Dios. Se ha probado, lo han intentado, pero el mundo ha fracasado, tratando de buscar a Dios a su manera y según sus propias formas de verlo. Entonces, a Dios solamente hay una forma de verlo y es a través de su palabra. Y no solamente es lectura así de pronto como se lee cualquier libro de texto en este mundo, pero esto es por revelación. Así que nadie, absolutamente nadie puede llamarle a Él Señor. Nadie puede decir que Él es sin tener el Espíritu Santo, ¿sí? Nadie puede venir siquiera a decirme que cree toda la palabra si es que no tiene el Espíritu Santo. Es que humanamente hablando, nos es imposible el poder cumplir la palabra, el poder creer la palabra. Entonces necesitamos del Espíritu de Dios. ¿Ve? Mucha gente piensa que un hombre muerto puede irradiar vida. Nosotros tenemos que resucitar primero y entonces comenzar a irradiar la vida, comenzar a pregonar la palabra, comenzar a pregonar las buenas nuevas. Pero ¿qué es lo que tenemos hoy día? Tenemos un mundo eclesiástico donde aparentemente tenemos como pregoneros del reino a muertos que dicen que están vivos, y eso no es así. Primero tenemos que ser vivificados por el Espíritu de Dios, ¿sí? Recuerden la fórmula del día de Pentecostés: arrepiéntanse, bautícense en el nombre del Señor Jesucristo para la remisión de sus pecados y entonces recibiréis el don del Espíritu Santo. Mucha gente dice, bueno, esa es una historia que se cuenta muy corta aparentemente, pero que es la historia de la vida de un cristiano. Si tú me dices que vas a tener el Espíritu Santo allá cuando terminen tus días, entonces estamos mal. Tú desde el día que empiezas la carrera tienes que tener al Espíritu de Dios, quien te va a ir transformando, ¿sí? De menos a más, ¿ok? Donde cada día vas a ser menos tú y más Dios. De eso se trata. Y al final del camino, lo único que vamos a encontrar es a una completa reproducción de lo que realmente significa o es Dios para nosotros. Quiero que lo tengan bien presente porque mucha gente confunde que, bueno, el Espíritu Santo recién lo tenemos al final y entre tanto somos un montón de buenos para nada y los mismos de siempre. No, señor. Tenemos que ver un cambio que tiene que estar obrándose en ti y sin cesar. Eso no se puede detener. Tiene que ser constante y debe estar siempre presente. Usted no me puede venir a decir a mí que es un cristiano viviendo todavía como el mundo vive y haciendo como el mundo hace y y luego esperar que sucedan milagros y maravillas en su vida. Así no va a pasar nunca, ¿sí? Él no ha cambiado su plan. Todo sigue tal cual Él lo dejó establecido allá desde antes de la fundación del mundo. Mientras que algunos pelean por establecer su doctrina loca y decirle a todos que eso es lo que va a salvar al mundo, nosotros, todos los que alrededor de este planeta nos hemos quedado con la palabra de Dios, les decimos que lo único que va a salvar a este mundo
es volver a la palabra. Dios lo hizo bueno todo. Dios lo hizo exactamente de la manera que debía de suceder todo, la manera que todo debía de caminar. Somos los hombres los que hemos tergiversado y hemos puesto todo de cabeza. Entonces, esa cristiandad que no produce a Cristo no va con nosotros. Y esa cristiandad que solamente depende de ese credo dogma o de esa nueva ley que se ha creado en cada una de estas denominaciones, cualquier iglesia que no predique el Evangelio de Jesucristo es una denominación. Tenga el profeta que tenga. Si están predicando un evangelio que no va conforme a las escrituras, es un evangelio, como dice el apóstol Pablo, traído desde las mismas profundidades del infierno. Pero mira mencionó a Jesús. Pueden mencionar quizás hasta a Moisés, pero eso no importa, porque el mismo diablo vino y habló con Dios. Tuvo ese privilegio y ese acceso a Dios, el cual muchos de ustedes, que no son pocos, nunca en su vida han tenido. Entonces, eso no cambió las cosas. Así que no vengan a decirme que, bueno, están exagerando. No, nadie está exagerando nada. Todo está sucediendo exactamente como está escrito ahí en la Biblia. Ahora, esta época dura que nos está tocando vivir, algunos piensan que no es dura la cosa esta, es dura. Bueno, en países del primer mundo quizás no les está afectando, pero en países como el Perú, que es de donde transmitimos, la cosa se siente y bueno, bien fuerte. Estamos muy afectados y esto tiene todavía para más. Apenas es el comienzo en esta parte del mundo de lo que le llaman la segunda ola. Y bueno, lo que vemos es que a pesar de que estamos ya casi prácticamente a un año de cuando inicialmente comenzó esto que le llamaron COVID-19 allá en marzo del año pasado, las personas como que no han terminado de aprender cómo es que deben de lidiar con con este virus. Y como si nunca hubieran conocido lo que hace este virus, se lanzan prácticamente solitos a morir. Y eso es algo pues que me está dejando perplejo, porque se supone que la gente, después de ver un año de casi 100,000 muertes sin explicación, de las cuales el gobierno no sabe qué decir o a qué atribuirle la razón de estas muertes, tenemos un año que ha arrancado, si bien es cierto, con aparentemente pocas muertes, pero recuerden, eso era simplemente la pausa que hizo el virus para iniciar una segunda ola, pero demasiado agresiva. Ustedes saben, comparando el número de muertos entre el 2017, 18, 19, 20 y el 21, entre enero y febrero, oiga, esto, si sigue de esa manera, y si no llegamos a controlar esto, hasta fin de año se prevé, esto es estadística, podemos estar hablando de más o podemos estar hablando de menos. Pero mira, se prevé que 200,000 personas mueran. Ahora, mueren más que eso, ¿eh? Pero, ojo, se prevé que 200,000 personas mueran por causa del COVID. Eso es, así va la cosa. Nosotros tenemos un aplicativo que, si alguien quiere, nos puede escribir, pero ahí está todo en tiempo real, las edades y todo como sucede.
Y eso desde el mismo registro de muertes, al menos de este país, ¿sí? No es del registro que dan a conocer a las personas del Banco Mundial, que es un registro donde aparentemente, si ustedes se ponen a mirar, las muertes son menos y presentan todo como si fuera un ámbito optimista, cuando en realidad no es así. Si tú te vas al sistema de registro de muertes, vas a darte cuenta que, bueno, hay demasiados muertos a los que no se les etiqueta de nada. Y son tantos y tantos, miles y miles, que es ilógico pensar que, bueno, a estos los mató el narcotráfico, o a estos los mató un ladroncito de estos que han entrado por montones ilegalmente por nuestras fronteras, pero no es así. Inexplicablemente están muriendo más personas. Si ustedes se ponen a ver el número de muertos en el 19 y el número de muertos en el 20, solo de marzo a diciembre hicimos el doble, prácticamente el doble, para no fallar en el cálculo, prácticamente el doble. Si en el 19 habían 94.000 fallecidos, o cerca de 100.000, en el 2020 hubieron 200.000, más de 200.000 fallecidos. Esa mitad, o eso que se duplicó en el 2020, es lo que aparentemente le corresponde a esta pandemia, ¿sí? O sea que tenemos 100.000 personas, de las cuales solamente el gobierno dice que murieron, no recuerdo si fueron 40.000 o un poco más de eso. Pero sin sinceramiento de cifras no vamos a llegar a nada. Y este año la cosa se está poniendo peor. Todos los días eso está aumentando de manera exponencial. Así que Dios nos ayude. Señores, cuídense, no se relajen. Por más de que sean cristianos, aquí no viene el tema de que, bueno, yo soy mejor que Moisés. Moisés se escondió detrás de los dinteles manchados con sangre. Eso muestra que era un profeta débil y, bueno, yo soy mejor que Moisés, dicen algunos, y se van a la calle sin máscara y les importa poco o nada el cuidarse. Cuídense, aprendan a vivir con este virus que está allá afuera. Es exactamente igual que lo que sucedió con la TBC o con cualquiera de estas otras enfermedades a las que hemos podido dominar. La TBC, ustedes saben, es una enfermedad que todavía no se ha terminado de erradicar sobre la faz de la Tierra. Y muchas personas, cuando están débiles, y mira, fíjate, inmunológicamente débiles o con el sistema inmunológico alterado, son fáciles de contagiar TBC, por ejemplo, a pesar de que están vacunados por obligación, por reglamento, regulaciones de este país. Todo nacido en este país es vacunado de TBC y un refuerzo durante los días de su niñez, entrando para la adolescencia, y aún así se contagian. Así que todos estos señores que vienen y hablan que mira, las vacunas no van a servir aunque nos la pongan, oiga, si eso ha sido así con toda vacuna a lo largo de la historia de la humanidad, no distraiga a la gente, ¿sí? Ay, pero hermano, es que no hay fe. ¿Por qué no usamos la vacuna de la fe? Yo quisiera tener un control remoto para apagarte, ¿verdad? Pero a veces hablan hasta por demás. Si lees la historia de la Biblia, en la Biblia nos enseñó acerca de la cuarentena, nos enseñó acerca de cuando estamos con algún mal, incluso a las personas cuando estaban con problemas en la salud o temas de su propio cuerpo, les pedía que estén por allá lejos 15 días. Exactamente lo que estamos haciendo con esta enfermedad. O sea, que si tú conoces la Biblia, sabes lidiar con esto fácilmente, pero no conocen la Biblia, pues ese problema. O sea, por eso es que es inaudito cómo la gente se entrega prácticamente a la muerte. Y eso no puede ser. Ya los cristianos tenemos que ser más astutos que el mismo diablo y
y pasarle por encima, ¿sí? Así que cuídense, Dios les bendiga y bueno, ser cristianos es, ¿verdad?, hacer como Cristo, ¿correcto? Hacer como Cristo. Algunos vienen y dicen Jesús no se lavaba las manos. Y usted dice que lavándonos las manos vamos a evitar un virus. ¿Sabes lo que pasaba con Jesús? Tú que quizás no sabes. El tema no era que Jesús no se lavaba las manos. El tema era que la denominación farisea tenía como reglamento. Y ese reglamento, según ellos, venía del cielo, pero no es así. Son pura cosa de hombres, tonterías, como existen todas estas sectas o líneas del mensaje con sus ideas locas y bueno, prácticamente son sus propias ideologías de género, porque así se catalogan de cristianos y todo, pero cuando Cristo ni siquiera está ahí, hace tiempo que no está ahí. Entonces las escrituras nos señalan que los fariseos, en su manera de ver el mundo, habían designado que cierta mano era la que debía de lavar a la otra, y había un orden del lavado de manos. Incluso para limpiarse el trasero había un orden de manos había una mano que solamente se podía usar para ese fin. Y entonces, si no se hacía como estos señores hacían, bueno, no te habías lavado, estabas contaminado todavía. Y así hacen, pues. Entonces Jesús venía, se lavaba las manos, y a él no le importaba lo que dijeran los fariseos, que la izquierda lava a la derecha primero y luego esta lava a la izquierda, y te echas el agüita así y te pones la loción así. Mira, con Jesús no había eso, ¿ok? Que me vengas con tus formalismos y tus cosas. Yo he conocido a lo largo de todos estos años iglesias que cada una tiene su forma. Cada una tiene la manera de cómo darle una experiencia a la gente. Y bueno, los que andan buscando circo van a buscar el que sea de su agrado, ¿verdad? Por eso a mí no me extraña que muy pronto, quizás más pronto de lo que yo estimo, vamos a tener transvestis predicando en estas iglesias que son pues de falsa doctrina del mensaje. Así mismitos, se los digo, y se van a acordar. Y le digo a ese que distribuye los libros que le va a tener que dar libros a estos predicadores transvestis. Y nada, porque todos deben de recibirlo, ¿verdad? Si los locos recibían, tienes que darle nada más. Recibir transvestis ahí y darles libros para que se vayan y prediquen un mensaje torcido, entenebrecido, porque para todos hay seguidores, ¿eh? Siempre hay uno ahí que le gusta seguir tonterías, y Dios nos ayude. Bueno, hoy día nos toca la parte número 5 de Dios sobra en su debido tiempo. Entonces algunos dirán, entonces hermano Luis, si Dios sobra en su debido tiempo, bueno, en su debido tiempo todos estos van a entender. Bueno, después de que hayan muerto 200,000 personas quizás entiendan, ojalá, pero ese no es el punto. El punto es que la Biblia dice que nosotros somos más astutos que una serpiente, que un reptiliano de estos. ¿Y dónde está esa astucia? ¿Ve? ¿Dónde está esa sabiduría que hemos adquirido a través del conocimiento de la palabra de Dios? Nulo, prácticamente nulo. Así que Dios nos ayude, ¿sí? Dios nos ayude, puro bla 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 y esto que el otro, pero no hay nada de fluir de poder de Dios. En mi serie que estoy llevando los días de semana, la pregunta es últimamente, en la última semana es, ¿dónde está todo ese poder o todo ese grupo de personas que Dios supuestamente tiene ya aquí para contrarrestar todas las fuerzas de Satanás? Si tú no te has dado cuenta, desde que comenzó el 2021, el buzón del infierno se destapó aparentemente más agresivamente, o si estaba destapado ya, lo terminaron de abrir por completo. Y todos los demonios que salieron del infierno, tú no sabes ya dónde va a terminar todo esto. El presidente del país
que se considera la más grande potencia a nivel mundial, se considera, porque ya dejó de serlo hace tiempo, se lanzó con un comunicado a decirle a todas las naciones de este mundo, si no se someten a la agenda del LGTBIQ y más, entonces van a sufrir de bloqueos económicos o se van a tener las consecuencias de no someterse a esta orden prácticamente de los Estados Unidos. El presidente de Nigeria le contestó a Joe Biden, y con respeto lo digo, pero es que este señor lo dijo, así que vayan con los nigerianos, no conmigo. Le dijo al señor presidente Joe Biden, mira, si tú quieres que Nigeria se vuelva a la agenda LGTBIQ y más, Joe Biden, primero cásate con un nigeriano y conviértete en su mujer. Es lo que le dijo el presidente de Nigeria. Y después hablamos de tu agenda LGTBIQ y más. ¿Ve? A ese punto hemos llegado. O sea, si eres pro gay, si eres pro esta cosa rara, entonces con tu ideología de género, ven, demuéstralo. Cásate con un nigeriano y vamos a ver si es verdad hace lo que estás pregonando. ¿Ve? ¿Se dan cuenta? Miren, a este punto hemos llegado. Y las Naciones Unidas están elaborando la lista negra de organizaciones que están en contra del movimiento LGTBIQ y más. Es increíble, inaudito. Mientras que nuestras comunidades o nuestros grupos vulnerables, como son los indígenas y otros grupos más, ni siquiera son atendidos por los respectivos gobiernos, me van a venir a imponer algo que, bueno, no tiene nada que ver ni hacer con el progreso de este mundo, ni con el sustento de la vida, que es nuestra lucha diaria. Ustedes saben, toda política de gobierno tiene como principio el sustentar la vida, la sostenibilidad de la vida, y promover una agenda donde un hombre con un hombre, cuando se juntan, ni siquiera pueden procrear, y una mujer con una mujer, cuando se juntan, no pueden procrear. No fastidies, ¿de qué sostenibilidad de vida estás hablando? Lo único que estás haciendo es que la fórmula que nos dio este gigante de la tecnología, donde uno de los factores para bajar el CO2, la emisión de CO2 que tenemos abismal, masiva, invasiva, se reduzca a cero, era bajar la población mundial. ¿Ya? Entonces estamos ante un problema grande, ¿ve? Un genocidio masivo, calculado por cierto, para que no se den cuenta, y así suavecito eliminar tanta gente como puedan a nivel mundial. Tú sabes, todas esas cifras que te dan de muertos y tantas cosas son cifras manipuladas. Cada país tiene su propia verdad, su propia realidad. Nosotros vamos a fuentes oficiales y encontramos muertos y más muertos, y donde quiera que volteamos vemos cómo es que la gente torpemente y tontamente se está entregando a la muerte. Igualito es en el cristianismo, ¿ya? Si Dios nos dio una fórmula para poder alcanzar esa vida que todo cristiano pregona y dice que se va a lograr, no se va a alcanzar ese tipo de vida o ese tipo de manifestación de Dios si no se hace según su palabra, ¿ya? Dios llega a su debido tiempo, sí, y este es el tiempo donde hombres y mujeres, quienes tienen el Espíritu Santo, deberían de estar marcando bien notoriamente la diferencia con el hombre secular, ¿sí? Pero no es así. Si todo eso se sigue poniendo oscuro es porque los cristianos no estamos haciendo nuestra tarea, y estos programas son un llamado de atención a todos ustedes
para que, mire, se pongan a obrar, se pongan a trabajar como los cristianos que la Biblia dice que deberían de ser, no como ese montón de gente que tolera todo tipo de diabluras en la iglesia y, bueno, no hace lo que debería estar haciendo. En vez de que nosotros vengamos a contrarrestar al poder del demonio, el demonio parece que nos está contrarrestando a nosotros. Y eso es lo que está pasando. Así que este programa es un llamado a despertar. Despierta, despierta, porque te has quedado dormido y no estás haciendo lo que deberías hacer. Vamos rápidamente a las escrituras. Nos toca empezar ahora con Efesios. Sí. Con el libro de Efesios. Nos vamos rápidamente al capítulo 1, versículos 20 a 21, 22 y 23. Efesios capítulo 1, versículos 20, 21, 22 y 23. Mira lo que dice el apóstol Pablo en estos versículos. Hablando del poder de Dios, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. ¿Ya? ¿Qué significa eso, hermano? Explícanos un poquito, no lo terminamos de entender. Vamos a orar y rápidamente venimos a eso. Ten por seguro que te lo voy a explicar. Vamos a orar. Amado Dios, te damos gracias, Padre. Tú sigues siendo el mismo de ayer, el de hoy y por los siglos. No podemos hacer sino, primeramente, pedirte por aquellos que están enfermos. Hay muchas personas, cristianos y no cristianos, allá afuera contagiados por este virus, contaminados por este virus. Ayúdales, Señor. Tenga misericordia de aquellos que en su corazón, en verdad, han logrado conectarse contigo. Ayúdalos, Señor. Alivia su dolor y dales fuerza en este tiempo de angustia. Oramos por aquellos que han perdido seres queridos. Dales consuelo tú, Señor, y fortalece todo aquello que tengas que fortalecer en la vida de aquellos que han quedado desamparados, que han quedado huérfanos, que han quedado viudas o viudos, Señor. Sea usted trayendo consuelo a la vida de estas personas, Padre Santo. Oramos por que tú seas, Señor, a quien las personas en este mundo terminen de ver y puedan reconocer su error de haberse apartado de ti y podamos volver a tener paz y tranquilidad. Mas Dios, conscientes también somos que tu palabra dice que el corazón de los hombres se hace cada día más y más perverso. Pero confiamos también, Señor, como dice tu palabra,
que allá afuera hay un remanente de hombres y mujeres que nunca se van a perder. A ellos queremos llegar, Señor, y todo esfuerzo que hagamos a través de estos programas pueda ser multiplicado por ti para encontrar a esos predestinados por ti, Señor, para vencer. Ayúdanos, Padre Santo, por todo, en todo lo que hacemos. Multiplica los esfuerzos, Señor, y sea usted proveyendo para toda necesidad. Oramos de corazón, en el nombre de Jesucristo. Amén, amén, amén. Bueno, las cosas se están poniendo feas, pero con Dios hay esperanza, ¿sí? Dios nos da esperanza. El Espíritu de Dios, escucha, que levantó a Cristo de los muertos y lo sentó en aquel lugar de honor, a la diestra de Dios, ¿verdad? En los lugares celestiales, nos puso a verlo a Él por encima de todo, o sea, a Cristo, ¿ya? Sean gobernantes, autoridades o poderes, o dominios, o cualquier otra cosa. Mira, cuando tú llegas a un punto donde es Dios mismo obrando a través de tu vida, no que tú pienses que Él está obrando en tu vida, no, donde Él mismo está obrando en tu vida, ya no eres tú ya, donde Él mismo está obrando en tu vida, entonces podemos decir que hasta el COVID retrocede, pero tienes que llegar a ese nivel. Pues yo veo sinvergüenzas, a personas que ni siquiera tienen afecto por sus propios padres. Yo he visto, hay gente que tiene más afecto por un perro que por sus propios padres o sus propios hermanos. Hablo de gente correcta, ¿eh? Porque a veces hay padres y padres, ¿no? Hay hijos e hijos, hermanos y hermanos. Si tu hermano es un delincuente, bueno, pues ¿qué vas a hacer, no? Está viviendo su propia vida y, como dicen allá afuera, va directo a su destrucción de acuerdo a su propia ley de vida, ¿ve? Pero estamos hablando de las obligaciones primarias. Entonces hay gente que ni siquiera asiste a sus padres y tú piensas y dices, bueno, y que se van a ir al cielo. Es algo que están pensando seriamente, pero no sabemos. Cuando el mismo apóstol Pablo dice, honra a tu padre y a tu madre, y entonces serás de largos días, ¿ve? O sea, la razón por la cual Dios, obligado por su palabra, no solamente nos va a alargar la vida, sino que va a ser una vida plena, llena de, claro, altos y bajos, pero siempre con la bendición y la ayuda de Dios. Y esa bendición viene por el honrar a los padres, ¿ya? Así que si estás fallando en eso, bueno, chequea bien qué cosa te falta, por dónde va el asunto, que debes de arreglar para estar a cuentas con Dios, ¿sí? Entonces, Cristo fue puesto por encima de todo, ¿ya? Aún encima del COVID. Pero tienes que llegar a ese nivel, pues, porque mira, ahí dice, Dios ha puesto todo bajo la autoridad de Cristo. Todo está bajo la autoridad de Cristo, quien ha sido hecho cabeza de todas las cosas para beneficio de la iglesia, ¿ve? Y la iglesia, siendo el cuerpo de Cristo, Él la completa y la llena. Y también es quien da plenitud a todas las cosas en todas partes con su presencia. Es lo que venimos hablando ahí en nuestra otra serie,
Donde está Dios, bueno, tiene que haber pues el mover de lo sobrenatural, ¿ya? No esta cosa barata que tú sabes, la gente viene y comienza a llorar, les tocan el corazón. Oye, en el tema de la manipulación de los sentidos, eso es una historia que ya pues a estas alturas 2020, 2021 ya sabes cómo se trabaja. Toda persona ha tenido un escenario feo en alguna vez de su vida, en alguna oportunidad de su vida, y se tiende a mover esas áreas, tú sabes, que a las personas las ponen susceptibles y las ponen a llorar. Y eso, según ellos, es el mover del Espíritu Santo. Un psicólogo también lo hace, y sin tener el poder de Dios, te manipula, te hace llorar, te saca todo lo que está ahí aparentemente malo. Tú sabes, no te está curando ni nada, está solamente explorando esas áreas que, manipulándolas de una manera, tú sabes, correctamente, puedes volver a estas personas dependientes de ti, ¿ve? Y eso es lo que la mayoría de las iglesias son, un montón de psicólogos sin licencia de psicólogos que han hecho dependientes a las personas de sus chamanerías. ¿Ve? Es porque eso es lo que son chamanes. Mira, la cultura del bienestar en, en Hollywood, en California, en los Estados Unidos. Mira, hace poco condenaron a un tipejo de estos, ese coach que era el líder de este mover de New Age versión 2, a 120 años allá en Nueva York. Fue el líder de Nexium. El tipo se inventó toda una cultura alrededor de él y terminó, bueno, como todo este tipo de organizaciones que solamente juegan con la manipulación de las emociones de las personas, terminó, tú sabes, en cosas que no debía terminar. Condenado a 120 años de prisión. Y el tipo ni tiene 60, creo. Ponle 120, o sea, prácticamente le dijeron muérete en la cárcel. ¿Cierto? Millones y millones y millones, eso sí no le faltaba. Millones de dólares encima de él. El tipo pudriéndose en la cárcel. Condenado a podrirse en la cárcel. Así hay todos estos tipos o estos señores coach. Por eso tenga mucho cuidado. Cuando usted va a seguir a alguien, que eso que vas a seguir sea conforme a la palabra. Mira al Señor. Nosotros te decimos siempre, mira al Señor, mira en su palabra, busca a Dios, encuéntrate con Él. Aquí hacemos lo que Pablo hizo. Pablo dirigió a la gente o redirigió sus caminos hacia el Señor. Pablo dijo, imítenme en esto. Yo sirvo al Señor, sigo al Señor, ustedes hagan lo mismo y los va a bendecir de la misma manera. Algunos vienen y dicen, bueno, es que Pablo era un hombre muy bendito y gloria a Dios. Depende cómo lo veas, que es la bendición, ¿no? Porque Pablo no andaba un día sin un moretón de una pedrada que le caía en la cara o en alguna parte del cuerpo. Si eso es bendición, gloria a Dios. Si no estamos hablando de una vida de verdad plena donde tú puedes ver a Dios. Alguna vez lo dejaron casi muerto y cuya recuperación dependió de todos aquellos que estaban en su entorno. No obstante, y aunque terminó perdiendo la cabeza, su vida, como testifican todos alrededor de él, fue una vida que solamente podía demostrar algo, y ese algo que demostraba era a Dios mismo, ¿sí? No era otra cosa. Donde sea que tú veías en Pablo, estabas viendo a Dios, ¿ya? Eso es lo que tenemos que ver en todos y cada uno de estos, en cada uno de nosotros. Con altas y bajas,
a lo largo de la vida, ¿sí? Alegrías, tristezas o lo que fuera, caminando con Dios, ¿ve? Caminando con Dios. El mundo sería diferente, ¿ya? Entonces de eso se trata. La Escritura dice que nosotros vamos a hacer cosas aún mayores que las que hizo Jesús. Y mucha gente viene y dice, wow, voy a hacer cosas más grandes que hizo Jesús. Si te pones a ver las cosas en cuanto a calidad, no creo. Porque lo que Él hizo es todo lo que vamos a hacer. Pero lo mayor es que va a ser hecho en cuanto a llegada, alcance. O sea, si Él solamente se movió en Jerusalén, Judea y todos estos lugares que tú conoces por la Biblia, en Samaria, hoy día están, por ejemplo, predicando desde Lima, Perú. Tú estás allá quizás en Indonesia, en alguna parte. Si es que hay santos en Indonesia, no sé. O en algún país europeo. O allá en la Patagonia. O en Groenlandia. En Islandia. Donde sea que esté un santo verdadero de Dios. Y se esté predicando la palabra de Dios. Eso va a producir exactamente lo mismo que fue producido a través de Jesús. Él es nuestro ejemplo a seguir. ¿Ya? Él es nuestro ejemplo a seguir. Entonces, si este es el tiempo, porque tiene que ser el tiempo, no hay nada que pueda decirnos que no lo sea. Pero este es el día que Dios señaló para que tú y yo seamos manifestados. ¿Ya? Y no de esa manera forzada como a veces la gente hace, sino de la manera como Dios lo hace, sin forzar nada, simplemente sucediendo. Dios mismo haciendo suceder las cosas. Mira, hay mucha gente que viene y dice, mira que yo siento esto y que yo siento aquello, yo siento lo otro. A lo largo de mi historia en la iglesia o caminando en este mundo eclesiástico, he visto desfilar delante de mí tanto mentiroso, tanto religioso que me han venido a decir que vieron a Dios y terminan siendo unos tremendos sinvergüenzas. Había un loco, porque no puede ser de otra manera, que aparentemente influenciado por esta doctrina que se llama, o que es la tendencia a la que se le conoce como la universalidad. Yo no sabía que existía eso, pero estos de aquí deben de saber porque se manchan o se llenan de todo tipo de creencias, Dios santo. Este señor decía que hasta la serpiente antigua iba a salvarse. Y cuando yo vi ahí la creencia o el estatuto de fe o los credos, eso es más correcto, de la iglesia de la universalidad, dice que el diablo, que la serpiente, que todo, que todos los demonios del infierno, todos van a ser restaurados. Y todos vamos a ser felices para siempre. Con demonios restaurados y todo, todos vamos a ser felices para siempre. Nadie se va a algún lago de fuego ni nada. Todos vamos a ser restaurados. Entonces, de esa manera es como yo me voy dando cuenta de qué tipo de gente a uno lo termina rodeando, ¿verdad? Gente que no tiene una postura en cuanto a las escrituras y lo único que hacen es aquello de lo que le acusan al apóstol Pablo, por ejemplo, de mezclar creencias que ya existían en la tierra. Ustedes saben que a Pablo lo acusan de eso, pero si uno lee bien las escrituras, por más que lo acusen de lo que lo acusen,
Si tú comparas el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, es exactamente lo mismo. Pero esta gente lo que hace es mezclar. Miren sus ritos. Miren las celebraciones religiosas que hacen. Mezclan todo. Hay una forma de cómo hacen estos señores. Por ejemplo, mira cómo hacen sus matrimonios. Mezclan todo tipo de paganismo, ¿sí? Yo me acuerdo que cuando yo era muchacho, vi a uno de estos de falsa doctrina. En sus matrimonios a las personas las envolvía en una cinta, los pegaba con pegamento, les ponían vela, o sea, mezclaban todo tipo de rito, cultura. Y tú te das cuenta que lo que está haciendo no es una ceremonia cristiana de matrimonio, sino que está haciendo un matrimonio, pero le está agregando cosas como el chamanismo. Faltó que se ponga líquido en la boca y se lo esparza a los novios, ¿ve? Chamanes. Es lo que tenemos hoy día en muchas de estas iglesias de falsa doctrina y mensaje. Porque vienen a Dios de una manera en que Dios nunca dijo que vengan a Él. Son espiritistas, chamanes. Eso es lo que son. Son chamanes. Entonces Dios nos ayude. ¿Ve? Aunque algunos dicen, oiga hermano, ¿y usted no tiene temor de Dios de decirle chamanes a estos falsos? Bueno, el que es falso es falso. ¿Qué otro nombre le vas a poner? Bruja de Endor. Brujos de Endor. Son chamanes. Porque una de las cosas que Dios no admite que se hagan en la congregación es venir a Él en una manera en que Él no dijo, que Él nunca dijo que vendría. ¿Ve? Entonces esas formas raras de espiritismo son etiquetadas en la Biblia como hechicería. ¿Ya? Eso es lo que se llama en la Biblia hechicería. Si tú pensabas que hechicería era eso de juntar pata de araña con baba de reptil y moverlo por unas 2 o 3 horas, eso es lo que tú has leído en esos cuentos raros de estas cosas que ves ahí en la televisión. No, pero hermano, yo he visto que mi tío era brujo y que hacía esto. Bueno, pues son formas raras, ¿ya? Pero el espiritismo, la hechicería que Dios abominaba, era esa con la que vienen muchos de estos, que no es la forma de acercarse a Dios. Dios nos ha enseñado cómo acercarnos a Dios. Y solamente hay una manera de acercarnos a Dios. Y es a través del nuevo nacimiento. ¿Ya? Tú tienes que nacer. ¿Ya? De nuevo. Bueno. Es la única forma de creer la palabra. Con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo te va a hacer creer la palabra. ¿Ya? Entonces, esta gente viene y dicen que tienen discernimiento. No tienen discernimiento. ¿Ya? Profetizan errores. Sí, profetizan errores. Un montón. Entonces, si Dios nos dice algo, ese algo se tiene que cumplir. Pero si vienen y te dicen algo que va en contra de la misma palabra, olvídate. Ni aunque te canten bonito, ¿ya? Porque cantantes que cantan bien tenemos un montón allá en el mundo secular. Hoy día me parece inaudito que mucha gente colecciona los himnos cantados por Elvis Presley. Oiga, ese es un demonio cantando himnos. Mejor colecciona los himnos. Mira, si ya coleccionas los de Elvis Presley, los himnos cantados por Elvis Presley, yo no sé, es que tienen como líderes o tienen como influencers a creyentes del mensaje que son unos tremendos hombres seculares, nunca han nacido de nuevo y lo único que saben hacer es hacer proselitismo a sus grupos religiosos que nada tienen que ver con el orden de Dios. Eso es lo que hay, ¿ve? Y de pronto vas a comenzar a coleccionar himnos cantados por Bon Jovi y todos estos demonios. Es inaudito. Ya, es inaudito. Entonces,
Dios, obrando a su debido tiempo, nos va a dar la capacidad de poder discernir las cosas, porque ese es uno de los requisitos o una de las señales de que tú estás avanzando en tu conocimiento de Dios y que Dios está llegando a tu vida, es que tienes discernimiento. Tú puedes discernir. Jesús podía discernir. Cuando a él le lanzaron la moneda, él sabía ya lo que iba a decir. En respuesta a aquella pregunta maliciosa que le hicieron delante de los romanos: Jesús, ¿qué nos dices de pagar los impuestos? Los romanos estaban listos para meterlo preso si él decía que no paguen impuestos. Jesús vino y les dijo: miren, denle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Punto, se acabó. Se terminó el asunto. Y los fariseos no iban a aceptar eso. Porque los fariseos no querían pagar impuestos, como muchos de ustedes. Yo estuve en los Estados Unidos y hay muchos cristianos que no pagan impuestos, porque aparentemente son más astutos que las mismas serpientes del gobierno. Oiga, pagar impuestos es algo que debemos hacer todos, vamos a crecer. Pensando mediocremente, vamos a vivir mediocremente. Hay que avanzar, hay que pagar impuestos. Yo sé que a veces la cosa no está buena, a veces no sale. Entonces tenemos que investigar el mercado, importar de dónde es más barato, ver si nos va a resultar traer esto, aquello, lo otro, y entonces entrar a la formalización. En tiempos como el de ahora es difícil un poco. La importación se está poniendo horrible. Los fletes, el precio de traer cosas del extranjero está por las nubes. La ganancia es menor, pero eso no debería de hacernos rendirnos. No debería ser que nos rindamos. Esa es la palabra. Traten de echarle ganas, ¿sí? Hay muchos de ustedes que tienen capitales y traten de conseguir el mejor consejo en finanzas y todo, y puedan tener sus negocios con éxito. Los que recién empiezan, bueno, también asesórense bien y que Dios bendiga sus emprendimientos, cualquiera que sea. Hoy día cualquier emprendimiento va a ser una buena opción para salir de este estado en el cual estamos. Somos 30 millones de personas, 10 millones de personas desempleadas. Entre enero y febrero se sumó 1 milloncito más de desempleados. Dios nos ayude. Todo gracias a la ineptitud, ¿sí?, de nuestros gobernantes, que antes de ayudarnos nos están matando económicamente. Dios nos ayude, ¿sí? Pero con Dios vamos a prevalecer. La iglesia, el cuerpo de Cristo, hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo, en medio de toda esta coyuntura, vamos a amar a Dios, y amándolo a Dios, ¿qué va a suceder? Bueno, vamos a adquirir sus potenciales, ¿sí? Si Él es la cabeza del cuerpo y todo le pertenece a Él, y nosotros estando sujetos a Él como sus miembros o miembros de este cuerpo, estamos sujetos a esa cabeza. Y así como había armonía entre padre e hijo, ¿sí?, Jesús nunca hizo nada sin que antes le fuese mostrado por el Padre. Esta armonía ahora tiene que existir entre la iglesia y el Padre, entre la iglesia y Dios, entre el novio y la novia y el novio. Eso es terminología o la forma como la Biblia lo dice en el libro de Apocalipsis. Dios viene y le enseña su palabra de vida a su iglesia con mayúscula, ¿ya? La iglesia recibe esa palabra, la iglesia nunca duda esa palabra,
así que nada la puede dañar, ni siquiera la muerte. Es lo que dice la Biblia. Si la simiente de Dios ha sido sembrada, el agua o el lavacro de la palabra la hará brotar de nuevo. ¿Ve? Entonces ahí está el secreto de esto. ¿Ve? La palabra está en su iglesia, en los miembros del cuerpo de Cristo, así como estuvo, por ejemplo, en María. ¿Ve? María concibió en ella, ¿sí? Concibió por la palabra del ángel Gabriel, la palabra. Ahora, viéndolo de otra forma, la iglesia tiene, por ejemplo, la mente de Cristo, porque sabe lo que Él quiere que se haga con su palabra, ¿ya? Esa es la mente de Cristo, no como a veces la gente viene y pregona, yo tengo la mente de Cristo, y están haciendo cosas que la mente de Cristo no haría. ¿Ves? Eso es terrible. Porque ahora hablando del cuerpo humano, lo que tu mente desea, lo que tu mente quiera, es lo que tú vas a hacer, o lo que tú vas a... los sentimientos que vas a profesar. Tu mente. ¿Ya? Tu mente controla. Tu cuerpo. Tus emociones. Tus acciones. Eso es lo que tienes que estar viendo. Pero si tienes la mente de Cristo, vas a saber todo exactamente lo que Él quiere que se haga con su palabra. Un ejemplo de la mente de Cristo, bueno, Adán. La Biblia dice que Adán le puso el nombre a cada uno de los animales como era exactamente el pensamiento de Dios. O sea, Adán le dijo a la jirafa, no de casualidad jirafa, sino que así es como él concibió, teniendo la mente de Cristo él, que era exactamente lo que Dios estaba pensando. Tener la mente de Cristo es pensar lo que Dios está pensando. Saber exactamente lo que Dios está pensando sobre esto, aquello, que se haga con su palabra. Entonces la iglesia lleva a cabo el mandamiento de la palabra en su nombre porque ella tiene, así dice el Señor. Ahí viene el punto. Tú dices, así dice el Señor porque tienes la mente de Cristo, ¿ya? Sabes lo que Él está pensando al respecto y vienes con Él, así dice el Señor. Y eso cambia la situación. ¿Ya? Eso cambia todo delante de ti. El así dice el Señor. O sea, ¿te das cuenta cómo funciona esto? Mucha gente viene y dice que son cristianos. Yo conozco todavía religiosos y religiosas que vienen en nombre del Señor, pero solamente saben decir Jesucristo, Jesucristo. Ay, pero hermano, el nombre del Señor no es Jesucristo. Cierto. O como los judíos mesiánicos ahora le llaman Yahweh o Yeshua. Por más que menciones lo que vayas a mencionar y esté bien escrito, bien mencionado, mira, ni siquiera con eso te vas a salvar, ¿no? A menos que entres en la ecuación de Dios como se tiene que entrar, ¿ves? A menos que hagas lo que se tiene que hacer como debe de ser hecho. Entonces, mucha gente viene y solamente son... vamos a ponerlo así. Dicen que son cristianos cuando en realidad no lo son. Y estamos ante una disforia o estamos ante gente que tiene la ideología de género cristiano, por ejemplo. No son cristianos, pero dicen que son cristianos. ¿Ve? Y eso es increíble, inaudito. Dios nos ayude, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? La novia tiene la mente de Cristo, la iglesia tiene la mente de Cristo, ¿ok? Sabe lo que Él quiere que se haga con la palabra. La iglesia lleva a cabo el mandamiento de la palabra en su nombre. Cáptalo porque ella tiene un así dice el Señor. Entonces la palabra es vivificada por el Espíritu y llega a suceder. Claro, pues porque si es lo que Dios pensó, Jesús vino y le dijo, mira, Jesús no hace nada sin que antes le vea hacer al Padre. Él teniendo la mente de Cristo sabía lo que Dios había escrito respecto de esa higuera que él vino y maldijo.
Pedro viene al día siguiente, estoy parafraseando esto, le dice: Jesús, la higuera que maldijiste se secó. Y Jesús quizás le ve a los ojos a Pedro como diciéndole: ¿y qué esperabas que sucediese? Le dije que se seque, que estaba inutilizando la tierra. ¿Qué esperabas que suceda? ¿Lo contrario? No, porque yo tengo la mente de Cristo. Entonces, cuando la palabra de Dios es sembrada y regada, llega una cosecha, cumpliendo el propósito de Dios. ¿Ve? Entonces, todo Dios llega en su debido tiempo. Ese es el tiempo en el que Dios llega, justo ahí. ¿Ve? La fe es una revelación, la revelación de lo que Dios va a hacer. O sea, mientras nos vamos entrenando no entendemos esto, estamos esperando el tiempo de Dios, pero ya cuando estás entrenado, esto es así como, a ver, mira, que tengo ganas de comerme un chocolate, dicen algunos, ¿no? ¿Qué va a hacer? Bueno, si tienes planta de cacao, lo procesas y haces tu chocolate, ¿verdad? Pero no, tú te vas a la tienda de tu barrio, tomaste unas monedas allá en tu casa, te fuiste a la tienda, a la bodeguita y te compraste los chocolates. Así de simple. Sucedió. Eso está tan automático en nuestra vida que no nos damos cuenta que eso mismo sucede en el tema de Dios. Pero tenemos que tener esa señal, o sea, eso que nos va a hacer merecedores de aquello que estamos deseando o que sabemos que es el pensamiento de Dios para ese instante. ¿Y cuál es ese objeto de intercambio? El Espíritu Santo, pues. Esa es la señal. Tú muestras el Espíritu Santo. El Espíritu Santo ahí, eso quiere decir que eso va a suceder. ¿Ve? Hay cosas en esta vida que simplemente suceden. No tienes que hacer nada. Solamente sucede. En automático. ¿Ok? Sin forzar. Y uno dice: wow. No, no es wow. Eso es que eso está corriendo como tiene que correr. Está avanzando como tiene que avanzar. Eso es lo que tiene que ser. Punto. ¿Ve? Entonces, si Jesús hizo todo lo que tenía que hacer en su día, ¿quién está haciendo las cosas hoy en día? ¿O a través de quién está Dios dando cumplimiento a toda la obra que Él dejó en específico para este tiempo? A través de su iglesia, pues. Si tú lees lo que acabamos de leer en Efesios, te vas a dar cuenta que todo eso que Él tenía agendado para los distintos tiempos, Dios viene y lo hace a través de los miembros de su iglesia en esas dispensaciones. ¿Ve? Hay gente que viene y dice: bueno, las dispensaciones, eso es medio raro. En el tiempo, pues, en su debido tiempo, ¿ya? Mira, en los días de Moisés, cuando estaban allá para entrar a la tierra prometida, hay 12 testigos. 10 vinieron con un reporte negativo: no pasa nada, nos van a matar, somos como insectos delante de estos habitantes de la tierra prometida. Allá Canaán, ¿verdad? Pero Moisés dijo: no, aquí hay algo raro. Si Dios me dijo que eso era nuestro, de pronto me están diciendo que Dios nos ha mentido. No, Josué y Caleb se me van allá. Vayan, miren, chequeen todo. Y bueno, se fueron a chequear y trajeron un reporte positivo. Si es el lugar donde Dios nos ha dicho que debemos de ir, ahí fluye leche y miel, los racimos de uva son enormes, la fruta abunda, la bendición de esta tierra es sin igual, es nuestra. La gente era impía, no se lo merecía, pero era un lugar bendito. ¿Ve? Es como el diablo. Tú no piensas que allá en el libro de Job
cuando Dios estaba reunido con sus ángeles, con sus arcángeles, y el diablo vino ahí, Dios cambió las canciones, ¿no? O el tema o la iglesia se puso triste, ¿no? Eso siguió siendo lo mismo de siempre. No porque estaba el demonio ahí, el diablo, Dios cambió su sermón o las canciones se tornaron horribles, ¿no? La presencia de Dios es la presencia de Dios. Y el diablo, como todo religioso, bueno, va a estar ahí. Eso es algo que debes de madurar en tu mente y ser consciente de lo que está sucediendo. ¿Ve? Ah, debe chequear bien eso. ¿Ve? Entonces debemos mantenernos firmes como Josué y Caleb. Nuestra tierra prometida, por así decirlo, está apareciendo así como apareció ante ellos. ¿Ve? Josué es lo mismo que Jesús, su nombre significa Jehová Salvador. Una representación del líder, ¿sí?, que nosotros debemos de ser para el tiempo del fin. Josué Salvador. Jehová Salvador, perdón, Josué. A veces en las esferas del mensaje, para el que no entienda qué es el mensaje, guarde su paz. Luego les voy a explicar de eso. Pero se entiende, se oye mucho que estamos en los días de Josué y Caleb. Que el gran Josué es nuestro guía hoy en día. Y que Josué, y que Josué, y que Josué. Entonces, vemos que a lo largo de toda la historia del mensaje hemos tenido muchos Josués. O sea, estoy hablando sarcásticamente, obviamente. El que nos guía siempre va a ser el Espíritu Santo. ¿Ah? La Biblia nos puso un tutor, el Señor nos puso un tutor según las Escrituras. Es el Espíritu Santo. Ahora mismo te estoy explicando cómo es la mente de Dios, cómo funcionan los pensamientos de Dios en nosotros y cómo es el así dice el Señor. Cuando tú estás pensando exactamente en lo mismo que Dios está pensando. ¿Ok? Pero mira la historia de todos estos señores, predicadores. Yo te pregunto, hemos tenido distintas doctrinas, distintas líneas. ¿Eso era la mente de Dios? No, en absoluto. Porque lo que produjeron no ha sido nada cristiano, nada sano, nada santo, nada digno de ser recordado o de ser mencionado o de ser replicado. ¿Cómo terminaron las iglesias de los truenos? Expuestas en tribunales por ser acusadas y ser halladas culpables de fraude. Millones y millones de dólares le fueron quitados de las manos de muchos de estos creyentes que seguían y servían en esas iglesias. ¿Ve? Entonces la pregunta es ¿qué se hace? ¿Qué hacemos? ¿Ve? Mira, muchas de estas iglesias del retorno y todas estas iglesias raras que hay, lo que ha proliferado en sus medios. Todo era caos, todo es destrucción, todo desorden. ¿Ve? Trata de personas, contrabando y tantas cosas. Dios nos ayude. ¿Ve? ¿Qué cosa está pasando? O sea, lo de Dios tiene que producir exactamente lo que es de Dios. No esas cosas que no son para nada y en lo absoluto del Dios Todopoderoso. Dios nos ayude. ¿Ve? Pero nuestra tierra prometida está ahí delante de nosotros. Debemos de ser guiados, ¿sí?, hacia allí. ¿Ya?
Dios nos ha impregnado con su palabra, la semilla ha sido sembrada y supuestamente estamos aquí para manifestar, para dar esos frutos, entregar esos frutos, exactamente en este último día, ¿sí? Dios no dejó entrar a Israel a la tierra prometida hasta que fuese su propio tiempo asignado, y nosotros tampoco vamos a hacerlo, ¿eh? Vamos a entrar cuando debemos de entrar, ¿ya? Vamos a entrar cuando nosotros debemos entrar, no cuando queremos entrar, sino cuando podamos entrar, ¿sí? Entonces, eso es lo que tenemos, ¿sí? Eso es lo que tenemos. Bueno, pues Dios lo bendiga, Dios lo guarde y seguimos orando los unos por los otros. Dios todavía sigue siendo Dios y nosotros pues somos sus hijos, ciertamente. Y no debemos de bajar la guardia nunca y debemos mantenernos siempre estudiando las Escrituras, buscando más y más y más de Dios, ¿sí? Hay gente que se enoja, se ponen raros. Oiga, lo que le estoy diciendo es lo que está ahí en todos sus mensajes y en todas sus Biblias. No, pero hermano, es que tú le llamas a todos o casi todos que están en desorden. ¿Y qué quieres que les llame? ¿Ah? Bueno, pues arréglense con Dios y todos juntos volvamos a la palabra. Dios le bendiga, ya sabes, cualquier cosa para comunicarte conmigo, palabrahablada.com, y ahí mismito hay una sección donde tú puedes hacer tu colaboración en palabrahablada.com. Hay una sección donde dice donaciones, hay una sección donde dice diezmos y ofrendas. Como sientas en tu corazón, ahí está, ahí mismito, para que puedas ayudar y ser parte de este ministerio. Y mis saludos para nuestros hermanos de Bolivia, para nuestros hermanos de todo el mundo. ¿Y por qué mencioné a Bolivia y no mencioné a los demás? Bueno, han tenido mucha actividad estas semanas y Dios les bendiga a nuestros hermanos bolivianos, a nuestros hermanos de los Estados Unidos. Después de Perú, Estados Unidos es un país que está lleno de hermanos y hermanas que nos están escuchando a lo largo y ancho de ese país enorme. En segundo lugar están todos los hermanos de Sudamérica y bueno, pues luego de ahí siguen los hermanos de Europa y Centroamérica y último nos están escuchando de la India también. Dios le bendiga. Estamos en contacto, ya saben, cualquier cosa en palabrahablada.com. Todo lo que ustedes necesiten respecto de la palabra de Dios, todo lo que tenga que ver con la palabra de Dios, recalco, palabrahablada.com. Estamos hasta ahí. A mí no me escribas que quieras un carro, porque sinceramente yo tampoco no tengo carro. A mí no me escribas pidiéndome una casa, porque yo tampoco no tengo casa. Entonces, hermano, ¿y qué cosas hacen? Bueno, todo lo que tenemos lo damos al Señor, ¿ves? Todo lo que tenemos lo damos al Señor. Qué increíble, sí, es increíble, pero es lo que tienes, pues, ¿ves? Entonces, mira, todo va a venir en su debido tiempo y su debida sazón. Ahora mismo ocúpate de buscar al Señor, ¿sí? Porque me quedo sorprendido. A veces supuestos pastores me escriben que quieren un carro. Y yo digo, ¿para qué quiere un carro? Si no tienes plata para el carro, menos va a tener para la gasolina. Entonces, si eres un siervo de Dios, arregla eso, fixea eso y para adelante. Porque si no te vas a seguir hundiendo y hundiendo, buscando cosas materiales y nada de Dios, ¿sí? Dios los ayude. Bueno, pues nos encontramos nuevamente, bueno, para esta serie el domingo, pero entre semana tenemos los miércoles y los viernes la otra serie, ¿sí? Entrando en el Espíritu. Dios sea con todos ustedes y bueno,
Me gustaría saber de ustedes también, así que escríbanos y bueno, pues Dios lo bendiga, Dios lo guarde. Shalom.